Ahora seguimos con Laura Barrio Nuevo, que está de Social 21 La Tendencia, agrupación política que compartimos. Emitimos un comunicado dedicado, una carta dirigida a la máxima autoridad del Poder Legislativo del Congreso de la Nación Argentina, pero específicamente Laura, mi gran compañera y amiga, nos va a explicar de qué se trata. ¿Cómo estás, Laura? Hola Rodo, buenas tardes, buenas noches ya, un gusto estar acá, muchas gracias. Gracias a vos, Lau, por estar y siempre predispuesta para todo. Y bueno, justamente quería que comentes vos, que sos una de las firmantes esta carta dirigida a Cristina, anunciando un grave problema, porque más allá de que algunos lo puedan ver como algo que se pueda ver como algo municipal, el proceso de privatizaciones es algo que le ha causado mucho daño al pueblo argentino y que ahora vemos en cada una de las estas privatizaciones que se generan, una profundización de esa daga que nos clavan dentro del cuerpo. ¿De qué se trata esto, Laura? Sí, precisamente dirigimos una carta abierta a Cristina Fernández de Kirchner porque en el municipio de Berisso, el intendente Fabián Cagliardi, que es del Frente de Todos, decidió avanzar sobre la privatización de la tasa de los impuestos municipales y se le ha adjudicado el cobro del impuesto municipal a una empresa que se llama TIPSA, Tercerización de Impuestos, que ya de por sí hablar de eso es inconstitucional, es ilegal y es un robo al pueblo argentino, porque es únicamente el Estado quien debe ocuparse de recaudar estas tasas. Dejarlo en manos de una empresa privada y argumentar de que esto se va a hacer para tener más eficiencia es una mentira total, porque ¿cómo va a pagársele a esta empresa por el servicio, entre comillas, que ofrezca? Y Claro, con la misma recaudación que se logre incrementar. Entonces, lo que oculta esta decisión política es un negocio privado y es un grave atropello en contra del pueblo de Berisso, y nosotros nos declaramos también en alerta porque esto es algo que no se da solamente allí, sino que ocurre en varios otros municipios sobre los que vamos a estar hablando de acá adelante, porque, como vos mencionabas, las privatizaciones en la Argentina comienzan más brutalmente a partir de la última dictadura militar en el 76, y desde entonces no han cesado, porque principalmente son los liberales los que privatizan ferozmente, que le roban al pueblo argentino su herramienta que es el Estado, para poder organizar la economía y el trabajo de los argentinos. Pero después, ¿qué pasa? Los gobiernos que le siguen a los liberales no recuperan ese patrimonio social. Entonces, tienen una continuidad las políticas privatistas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en Berisso. Un intendente que muchos podrían llamar compañero, entre comillas, está moviendo los pies en contra del pueblo y de la patria. Y por eso es importante también mencionar que esta carta la hemos firmado en conjunto con otros compañeros de distintas expresiones y agrupaciones políticas, de movimientos estudiantiles, de Géneros en Lucha, del Banco Central, de la CONEA, de agrupaciones políticas y sociales, movimientos sindicales, comunicaciones populares. Entonces es importante esto también porque es justamente la intención que tenemos desde Social 21, de que a pesar de que tengamos identidades diferentes, poder aunarnos bajo un mismo sentido de avance, que en este caso es defender nuestra herramienta de liberación por excelencia, que es el Estado empresario. así es, Laura. Y para ir por partes. El primero, la política las excusas para la privatización, la falta de eficiencia del personal. Uno puede entender si dicen que los trabajadores de la municipalidad de Berisso no tienen capacidad para fabricar un avión. Bueno, yo diría que puede ser, que sea posible que necesiten capacidad técnica, que necesiten un adiestramiento
que tengan que estudiar, que tengan que trabajar de eso, que vayan de a poco y en 5 o 6 años capaz que hacen uno. Pero para cobrar tasas municipales, para cobrar un impuesto, no tienen capacidad. Eso es inentendible. Suena más a excusa que a problema. Y el otro punto es el argumento que vos bien mencionaste, pero ahora vamos a ir repitiendo uno por uno. Dice que le va a permitir una recaudación 30% superior, porque son morosos que que el municipio no pudo cobrar. Pero es al contrario, en un contexto de crisis económica, donde hay inflación, donde hay recesión, donde hay caída del PBI brutal en un año, si vos le vas a pagar una tasa del 30% de lo que se cobre a este privado, va a haber un aumento en la municipalidad. Por lo tanto, en una crisis económica, un aumento de la tasa va a producir que haya más morosos de lo que hoy en día hay. Quiere decir que caería la recaudación y lo único que aumentaría sería las riquezas de un empresario privado que hasta el momento no cobra nada por ese impuesto. ¿Es así? Sí, exactamente, porque se quiso disfrazar la medida excusando con que en realidad esto iba a ser cobrarle deuda vieja solamente a las grandes empresas morosas que no le pagan al Estado, pero la realidad es que no están excluidos de esta norma los contribuyentes. Entonces esto pone en peligro a todos los ciudadanos de Berisso, porque ¿con qué derecho y con qué criterio el capital privado va a ponerse a determinar las acciones a tomar con aquellos que tengan deuda? Que si tienen, por ejemplo, negocios inmobiliarios, van a poder aprovechar, contar con esta información que es ilegal, además, destaquemos esto, que el Estado le abra su base de datos a una empresa privada y los deja en total condición de vulnerabilidad a los pobres, que son los que no van a poder sostener el pago de los impuestos, por supuesto. Entonces, de ninguna manera se puede decir que esto es una medida a favor del pueblo. Ahí radica lo más peligroso, porque en los bloques pasados estuvimos hablando con Esteban Guida, con Mariela Wander de Economía, y decíamos que de los principales objetivos que tienen las exportadoras presionando por una devaluación no es el rédito económico el más importante de sus intereses, sino que es la presión política que se ejerce para lograr diversos objetivos. Y en esto pasa lo mismo, por eso hay que comprender cómo lo macro con lo micro siempre está relacionado, y en esto pasa lo mismo. Cuando se le da acceso a la base de datos de todos los vecinos, de todo el pueblo de Berisso, la presión que se puede ejercer contra los morosos, el acuerdo al que se puede llegar puede ser completamente dañino para una parte de la población que es la más vulnerada y que quizás no tiene el acceso correcto a la información total de cómo defenderse. Entonces, que una empresa privada tenga acceso a toda la base de información abre las puertas a negocios de los que lamentablemente estamos acostumbrados que la clase política se nutra económicamente, monetariamente, que son los negocios inmobiliarios. Sí, por eso también es muy importante darle difusión a este tema, porque es una noticia que si no la visibilizamos pasa desapercibida. Y los propios ciudadanos de Berisso no estaban al tanto, porque aprovechando por supuesto todo este tema de la pandemia y las sesiones virtuales, hay un encubrimiento total, tanto así que los únicos que se oponen en Berisso a esta medida son los concejales del Frente Renovador y del PRO, lo cual nos sorprende, pero y algún confundido los podría llegar a marear, porque ¿cómo puede ser? Si más privatistas que los renovadores y los del PRO no hay. En realidad lo que hay acá, como vos mencionabas recién, es que los políticos profesionales hacen sus negocios privados a espaldas del pueblo, y por eso necesitamos unirnos todos y hacer fuerza juntos para darle visibilidad y que esta medida se revierta, porque recordemos que el Poder Ejecutivo tiene el poder de rescindir el contrato en cualquier momento, y esta medida, Fabián Cagliardi y el Consejo Deliberante tienen que dar marcha atrás, porque no puede ser que en este contexto en donde lo que necesitamos es generar más puestos de trabajo y mejorar los salarios de los trabajadores, que haya medidas que vayan en su contra, como con esto del aumento de los impuestos.
Claro, el PRO y el Frente Renovador se oponen porque no son ellos los que pusieron la empresa. No se, Claro, no se oponen por una cuestión de principios políticos, sino de fines. De fin. no. Bueno, y el otro punto es que, claro, se hace todo en las sombras, producto de la pandemia, pero es sumamente importante frenarlo porque sienta un precedente. Puede ser que hacer uno de los últimos precedentes de privatizaciones hagan que resulte exitoso o que den una imagen de exitoso para que después se replique en el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires y por qué no del país. Entonces, como así pasó con un montón de sectores que ahora vamos a empezar a dialogar sobre eso, como así pasa en todas las medidas privatistas. En principio se la vende como algo virtuoso, algo beneficioso para el pueblo, pero termina siendo de lo peor, termina siendo beneficio para unos pocos y perjuicio para muchos. Está a las claras que las privatizaciones en la Argentina han sido un fracaso. Fíjense, si no, los argentinos muy simplemente se pueden dar cuenta de esto si miran la calidad del servicio que tenemos y las tarifas que estamos pagando. Claro. Entonces, toda esa supuesta eficiencia que nos venden del capital privado es una mentira total. Y en realidad responde al interés de las embajadas extranjeras a despojar a los pueblos de sus estados como una herramienta para poder desarrollarse productivamente y garantizar el trabajo para su población. Es ahí en donde ellos ven a los estados como una amenaza y por eso alientan, impulsan las privatizaciones. Y los políticos acá son sus mascarones de proa que vienen y cobardemente las ejecutan. Por eso, desde nuestra parte, es muy importante esta militancia en defensa de lo que es de todos, que es el Estado. Cuando algo es de propiedad estatal, es de todos los argentinos. Y necesitamos recuperar esa noción, porque si no pareciera, como decían recién, que privatizar nos garantiza una eficiencia, una mejoría del servicio, y después te metieron una estafa de la que no puedes salir. Y eso no lo podemos permitir. Así es, dado que el negocio inmobiliario concentrado es una de las cosas más pujantes de la Argentina. Es tan pujante el negocio inmobiliario como el crecimiento del déficit habitacional en el país. Hay 4 millones de argentinos que no tienen vivienda y a medida que fue creciendo ese déficit habitacional, fue creciendo el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque lo que es negocio para algunos es un gran perjuicio para otros. Ese negocio inmobiliario muchas veces, muchísimas veces, a lo largo y a lo ancho de todo el país, se vio nutrido de estos manejos espurios con las empresas privadas, de que, bueno, la familia Ferreira está a punto de está tan moroso hace tantos años que está a punto de entrar en remate la casa. Sabe la familia Ferreira que si la casa entra en remate va a quedarse con un 20% del valor de su propiedad. Entonces, ¿qué dicen? Viene la empresa privada, se contacta capaz que son ellos mismos, con un empresario de la construcción, van y se la compran al 25%. Y termina rifando, regalando, dando la casa a una familia que, pasando a ser una de las tantas millones de familias argentinas que no tienen vivienda, pasa a ser un desposeído de tierra más en la Argentina a favor de una empresa que monta un negocio inmobiliario en el terreno. Ese es el fin principal de este tipo de cosas, que se la excusa con la falta de eficiencia del Estado, que se la excusa con la baja recaudación, que se la excusa con un montón de cosas que no tienen ningún paralelo con la verdad. Sí, esta semana hemos tenido muchos compatriotas sufriendo por los desalojos que se dieron en Guernica y de ver a millones de argentinos que no están pudiendo acceder a un derecho mínimo como es el de la vivienda propia, y tenemos que entender que eso responde a la ausencia del Estado como regulador de la economía, porque cuando el capital privado es el que dispone, el capital privado solo ve un mercado donde hay poder adquisitivo. Y todos los argentinos que no tienen trabajo y por lo tanto no tienen esa guita para poder acceder a la vivienda propia, para ellos no existe.
Entonces, por eso la importancia de recuperar esta herramienta desde los pueblos en nuestras manos y avanzar hacia lo que, como mencionaban anteriormente en el programa, la sustitución de importaciones para generar los puestos de trabajo en nuestro pueblo y de esa manera acomodar todo el panorama. Pero si nosotros pensamos que estas medidas van a venir de aquellos que privatizan y que atentan contra el interés del pueblo y de la patria, nos estaremos equivocados. Por eso es importante que desde las bases, desde el pueblo trabajador, los argentinos de bien, nos organicemos para poder presentarnos en elecciones, aparecer como una opción electoral y salir de esta alternancia que se viene dando en nuestro país hace 40 años y que no nos permite levantar cabeza dignamente. Que tiene como principal herramienta justamente el proceso de privatizaciones. Nosotros estuvimos conversando anteriormente que hay todo un plan estratégico desde 1976 a la fecha de consolidar, naturalizar, establecer como único un modelo agroexportador rentístico y financiero, ¿no? Que en Argentina se dedique a vender materias primas y que compre productos manufacturados. Y como parte de ese proceso hasta llegar a ese objetivo de consolidar y naturalizar ese proceso económico que le genera muchos beneficios a la oligarquía transnacional que hoy en día maneja nuestro comercio exterior, para llegar a ese objetivo final, la herramienta principal de todo ese proceso fueron el proceso de privatizaciones. Así como sucedió con el IAPI, primero fue el IAPI, lo primero que se borró fue el IAPI. Lo primero que se borró fue el IAPI en el mismo momento donde se ejecutó la dictadura militar, se borró el IAPI para liberar el comercio exterior. Y en paralelo se emitió la nueva ley de entidades financieras de Martínez II que liberó el sistema financiero, empezando por las dos partes más importantes de la economía y la política argentina, que son el comercio exterior y la banca, desregulando todo. Y después hubo un proceso que permaneció en el tiempo, siguió hasta lograr su objetivo. Podemos detallar varias cosas: ferrocarriles argentinos, gas del Estado, los servicios públicos, de Somisa. Podemos repasar una larga lista en este proceso que tuvo a las privatizaciones como herramienta fundamental en el objetivo final de consolidar y naturalizar en el pueblo argentino este modelo económico agroexportador rentístico y financiero. Sí, y que para los que están del otro lado, y seguramente escucharán con nostalgia cuando nombramos estas empresas del Estado, recordemos la importancia por la garantía que le ofrecía al pueblo del puesto de trabajo. Ferrocarriles Argentinos, por ejemplo, albergaba 100.000 trabajadores, Entel 50.000 trabajadores, Astillero Río Santiago 8.000 trabajadores, Aerolíneas Argentinas 30.000 trabajadores. Entonces estamos hablando también de números concretos para que nos podamos imaginar, porque el desastre que es hoy la Argentina con la desocupación que tenemos, los niveles de trabajo en negro, de planes sociales, es aberrante. Y en aquella época el trabajador trabajaba en blanco, en planta permanente desde el primer día, con vacaciones pagas, con condiciones dignas, le heredaba el puesto de trabajo a su hijo. Entonces, esa Argentina hermosa y digna es a la que tenemos que volver. Y no vamos a poder si no recuperamos algo tan importante como el Estado empresario. Y estos políticos profesionales como Fabián Cagliardi van totalmente en sentido contrario a esto. Por eso necesitamos despojarnos también, perder este lastre, porque si no estamos todo el tiempo como yendo para atrás, involucionando. Y como pueblo nosotros tenemos que poder madurar y empezar a confiar en nuestros propios compañeros, en las bases, en aquellos que le ponen el cuerpo todos los días, que militan en los barrios, que están con la causa de los humildes. Porque si seguimos esperando que la solución venga de arriba, nos van a seguir estafando. Así es, Laura, excelente. Y justamente esta herramienta de privatización, ese cambio, ese giro que tiene que dar la Argentina, obviamente que tiene que estar motivada por el pueblo argentino, porque ya han demostrado
la casta política que se ha establecido en el poder, que solamente van fluctuando entre malos y muy malos, pero no hay gran variación entre ninguno de ellos, o por lo menos ambos partidos gobernantes en este bipartidismo que se está construyendo respetan los límites del capitalismo. En el comercio exterior no se meten, en la banca no se meten, en la producción estatal no se meten. Respetan los límites que le marca el capitalismo, y dentro de esa cancha del capitalismo no se puede jugar muy bien. Es una cancha chica, es como el otro día jugó Argentino Junior y San Lorenzo en la cancha de Argentino. La cancha de Argentino no se puede jugar al fútbol. Entonces, en esos límites de que te marca el capitalismo son tan chicos que no hay posibilidad de mejorar la vida de los argentinos. Hay que salirse del capitalismo, y para salirse del capitalismo hay que romper con este esquema netamente de propiedad, la única forma, el único desarrollo que hay es la propiedad privada. Hay claros antecedentes de que el proceso de privatización, como bien dijiste antes, ha fracasado en la Argentina. Sin ir más lejos, hay algunos datos concretos que reafirman lo que vos decís, Laura. En 1948 se crea el astillero Río Santiago. Después se perfecciona y se complejiza en 1953, cuando pasa a ser astillero y fábricas navales del Estado. El astillero Río Santiago solamente en un año bota 3 buques, solamente en un año. Y luego, ya cuando se perfecciona y se complejiza, para el año 54 llega a construir 3 buques por año. Al principio fue solamente como navalpartista, construyó unas partes de los buques, pero ya en 1954, 5 o 6 años después de su nacimiento, empieza a sacar 3 buques por año. Eso choca de frente con la realidad de industria paralizada que tiene desde el proceso de privatizaciones, aunque fue una de las pocas, la única empresa estatal, 100% estatal, que se pudo mantener de pie y estatal gracias a la lucha de sus trabajadores. Y así hay un montón de otros ejemplos. La industria automotriz es un ejemplo muy claro. En 1951 en Córdoba se crea IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, se crea el tractor Pampa, de ahí surge SIAM como autopartista, y llega a comerse todo el espectro de la metalmecánica de Latinoamérica, hacía 100.000 heladeras anuales, por ejemplo. Todo el impulso que generaba la industria estatal choca de frente con la flaca actualidad productiva, de trabajo, de poder adquisitivo que tiene la actualidad. Ese proceso privatista causó mucho daño al pueblo y a la patria argentina. Sí, además recordemos, como vos bien lo marcás, que es gracias al Estado que se desarrollan las industrias en nuestro país. Por eso decimos que es nuestro modelo de desarrollo argentino, porque antes de YPF no había industria hidrocarburífera en la Argentina. Antes de Astillero Río Santiago no había industria naval. Antes de IAME no había industria automotriz. Y es a partir de que el Estado desarrolla que después el capital privado viene e invierte. No es al revés, que no nos quieran vender cuentos chinos. Porque cuando se instala en el país Industrias Kaiser Argentina, es justamente porque primero se desarrolló IAME. Si no, no iban a venir. Entonces, esa es inversa, totalmente inversa la relación. No es que nosotros nos tenemos que doblegar y flexibilizar para que inviertan los extranjeros. Nosotros nos vamos a poner de pie con la propia mano de obra de nuestro pueblo y con la decisión soberana de la nación desde el Estado. Porque el capitalismo no merece ningún respeto. El único que merece respeto es el pueblo argentino, que merece trabajar dignamente. Y eso solo se lo puede garantizar el Estado. Así es, y bueno, hoy el subsuelo al que nos han llevado está tan bajo, hoy el subsuelo al que nos han llevado está tan por debajo de aquellos antecedentes que rápidamente pudimos leer solo algunos, hay muchísimos más, que sería muy fácil empezar con este proceso, porque está la falsa teoría de que bueno, nos han destruido mucho, ahora es muy difícil, ahora es casi imposible. Y es al revés, porque si uno analiza el proceso de industrialización peronista, el que se dio entre 1946 y 1954, el proceso grande de industrialización, se da cuenta que el inicio
Fue algo, arrancó de cero Perón. Y cuando arranca de cero, Perón arranca con la industria liviana, arranca produciendo lo que podía producir. Arranca produciendo ropa, arranca produciendo juguetes, arranca produciendo arandelas, arranca produciendo tornillos, arranca produciendo para lo que su pueblo estaba capacitado. Y en paralelo con eso, hace un proceso grande de educación, de capacitación, y en el corto plazo, en un proceso que lleva hasta 1950, justamente 5 años le llevó, donde ya se montó a meterse en la industria pesada. ¿Por qué? Porque la industria liviana le daba un rédito, un beneficio económico, un ingreso de divisas tan grande, porque seguía exportando, pero sustituía las importaciones. Entonces había una balanza comercial muy superavitaria de la Argentina. Ese superávit de la balanza comercial, esa cantidad de dólares que tenía, que antes gastaba en importaciones, le dio un ingreso de divisas que le permitió comprar los bienes de capital necesarios para industrializar, para meterle de lleno a la industria pesada, para terminar de impulsar a la industria naval, para terminar de impulsar, para crear la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se crea en 1950, ¿verdad? Para impulsar a IAME, y todo eso se dio desde el subsuelo, un lugar muy parecido al que nos encontramos hoy en día. Por eso no nos debemos comer el verso de que hoy es imposible. No, ustedes están hablando de algo que sucedió hace 80 años, hoy es imposible, y no es así. Estamos en unas condiciones propicias. Estaba buscando acá algunos datos de lo que hoy en día importamos, que podríamos dejar de importar, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque primero, como claramente mencionás, las grandes tareas, lo titánico, digamos, en la Argentina ya lo hizo Perón. Entonces, nosotros de ninguna manera tenemos que arrancar de cero. Y si somos capaces de hacer satélites, ¿a quién se le podría ocurrir decir? Claro. Solamente a un político profesional que está en su oficina o cómodo en su casa, y que nunca se ensució las manos ni nunca tuvo que salir a trabajar, puede decir que no, es muy difícil fabricar en la Argentina, porque en la Argentina hemos fabricado de todo, y quien puede lo más, puede lo menos. ¿Cómo no vamos a poder hacer artículos del hogar? ¿Cómo no vamos a poder desarrollar la industria textil? ¿Cómo no vamos a poder desarrollar las autopartes que hoy estamos trayendo del extranjero? Es ridículo, y en realidad responde a el interés de mantener sometido y deprimido al argentino, porque cuando un pueblo se empodera con trabajo digno, cuando vos no tenés que estar comiéndote, que te verdugueen, porque tenés miedo a que te rajen y después no vas a conseguir otra cosa. Erguís la espalda de esclavo y entonces te volvés peligroso para el patrón, te volvés peligroso para el imperialismo. Entonces, ese es el verdadero objetivo de inducir la desocupación en la Argentina. Mantenernos con la bota en la cabeza, mantenernos sumisos y deprimidos. Y por eso es que justamente nosotros decimos que tenemos que ir por el pleno empleo. Y el pleno empleo es que absolutamente todos los argentinos y las argentinas tengan trabajo. No admitimos que haya compatriotas en condiciones de trabajar y que sean despojados de ese derecho. No es posible eso. Así es, y casi sin querer, Laura, casi sin querer, en los últimos 4 meses, sin querer, en los últimos 4 meses estuvo la demostración fáctica de que esto se puede hacer simplemente. Porque, y te tiro este dato que no lo conversamos anteriormente, el Macri dejó la industria automotriz siendo 25% de los 0 kilómetros de origen nacional y 75% importado. Esa es la matriz que dejó en diciembre del 2019 Macri. Después arranca trámite parlamentario, inacción del gobierno, arranca la pandemia. Producto de la pandemia, se empieza en los primeros 3 meses de lo que va de la pandemia, de marzo a junio, se paralizó la industria automotriz de los principales centros de importación argentina, ¿sí? Y después, y eso hizo que no se puedan producir autos en el trimestre agosto, septiembre, octubre, traer autos para la Argentina. Entonces, sin querer, en ese trimestre se frenó la importación, no producto de una barrera
arancelaria de la importación o una decisión política del comercio, sino que no entraron autos importados en ese trimestre. ¿Y sabés lo que pasó? Se vendieron más autos que al principio del año y se vendieron 40% nacional, 60% importado. casi sin querer, la industria nacional, aún en pandemia, aún a media máquina, digamos que con un 30% de energía pudo reemplazar esas importaciones. Así que fíjense si no se puede hacer fácilmente, si existiera un proyecto, un sentido de avance, un plan concreto de sustitución de importaciones. Sí, si hubiera determinación política y respeto por el pueblo y no por los ricos. Necesitamos dejar de respetar moderadamente al capitalismo y respetar al pueblo, porque nuestro pueblo merece que nosotros demos lo mejor y la Argentina tiene toda la capacidad para poder hacerlo. Si hubiera determinación política, se podría sustituir importaciones y alcanzar el pleno empleo rápidamente en la Argentina, aún en circunstancias de pandemia. La pandemia no es una excusa. Al contrario, puede ser hasta una condición favorable. Sí, en el marco de la parálisis mundial, la sustitución de importaciones es una oportunidad. Queda hasta desagradable plantearlo, pero en las crisis, aún estas que son tan dolorosas, generan oportunidades si uno las sabe aprovechar. Laura, te agradezco muchísimo y seguramente en poco tiempo vamos a estar conversando de otro tema o bien a ver cómo sigue esto, que a ver si qué novedades hay respecto de la carta, qué novedades hay respecto de la acción política que se busca y bueno, seguimos en contacto. Sí, muchas gracias Rodo. Repetimos que Fabián Cagliardi tiene que dar marcha atrás, que tenemos que seguir sumándonos todos los compatriotas que defendemos la causa del pueblo y de la patria a darle volumen a este conflicto y desde ya que agradecemos por supuesto a Radio Visual La Farfala y a Calle Abajo por darle notoriedad a estos temas que son totalmente ignorados por los medios hegemónicos que son funcionales a estos negociados. Y bueno, felicitaciones a los compañeros por el programa, un saludo grande a Yesmar, esperamos que se mejore pronto para poder volverlo a escuchar y a todos los compañeros, a Diego Asmar y todo el equipo de allá que está trabajando en un proyecto tan lindo como este. Muchas gracias Laura, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo.